El diluvio como alegoría, el nuevo Génesis según Spinoza. Antes del primer trueno, antes del crujir del cielo, antes de que las aguas reclamaran lo que el hombre había usurpado a la verdad, hubo un silencio tan profundo que parecía contener el eco de una palabra nunca pronunciada. Un silencio que no anunciaba a un Dios ofendido, sino a una naturaleza cansada de sostener las mentiras del ser humano. Un silencio que no venía del exterior, sino que emergía como un tumor glorioso desde lo más oscuro del alma humana. Porque el diluvio, ese mito primitivo, ese relato tembloroso que generaciones repitieron como si fuera un juicio divino, no fue, según Spinoza, la expresión de un castigo celestial, sino la explosión inevitable de la ignorancia humana. El desbordamiento de sus pasiones. El derrumbe de un mundo sostenido sobre supersticiones, temores heredados y la arrogancia de creerse elegido por un Dios que jamás intervino. Este libro nace del filo cortante de esa revelación. Spinoza, el filósofo que destruyó ídolos con la precisión de un verdugo y la serenidad de un místico, nos obliga a mirar el diluvio no como un evento histórico, sino como una herida ontológica, una fractura en la conciencia colectiva, una metáfora destructiva donde no cae lluvia, sino verdades demasiado pesadas para que la mente humana pudiera soportarlas sin quebrarse. Si el Génesis fue alguna vez un intento de explicar el origen, este nuevo Génesis es la explicación de la caída. Y no de la caída del hombre por un pecado arbitrario, sino de la caída interior que ocurre cuando la razón se asfixia bajo la tiranía del miedo. Las aguas no se levantan por decreto. No obedecen a un Dios con rostro humano. Se elevan porque el hombre, incapaz de comprender la unidad eterna de la naturaleza, construyó su mundo sobre la arena móvil de la ilusión. Y cuando la primera ola cayó, no destruyó templos. Destruyó certezas. El diluvio como alegoría es una visión apocalíptica del alma humana. Un espejo donde lo que se ahoga no es la carne, sino las pasiones, las creencias, las narraciones infantiles que encerraron a generaciones enteras en un laberinto de obediencias. Es una historia de violencia sin odio, de destrucción sin culpa, de muerte sin pecado. Es la autopsia moral de la humanidad. Porque la naturaleza, ese Dios sin manos, sin voz, sin caprichos, no destruye, solo revela. Y su revelación es devastadora. Spinoza nos obliga a contemplar un diluvio que no cae del firmamento, sino que brota del corazón. Una inundación que nace allí donde la razón fue expulsada, donde el hombre construyó templos de barro para ocultar su desnudez, donde inventó dioses para no admitir que era él mismo quien había perdido el camino. Este libro, este diluvio reinterpretado, no pretende ofrecer consuelo. Es un golpe, una sentencia, una verdad bañada en fuego y agua. El nuevo Génesis que aquí se anuncia no es el relato de la repoblación de la tierra, sino la reconstrucción de la mente después del apocalipsis interno. Es el renacimiento de una conciencia que ha sobrevivido a la tormenta más brutal. La de enfrentar su propia naturaleza sin filtros, sin mitos, sin intermediarios. Noé no es un héroe. Es el último testigo de la razón en un mundo devorado por su propia locura. El arca no es una nave. Es el refugio de una lucidez que se niega a morir. Una chispa que la ignorancia colectiva trató de apagar a través de siglos de supersticiones y miedos. El diluvio no borra a la humanidad. Borra su falsedad. Y cuando las aguas se retiran, cuando el mundo emerge de entre sus propias ruinas, lo que aparece no es el Edén restaurado, sino una tierra desnuda, silenciosa, inmensa como una verdad recién descubierta. Una tierra donde el hombre debe aprender a caminar sin el consuelo de lo sagrado externo, donde debe mirar al cielo sin esperar respuestas, y mirar hacia adentro para encontrar la única revelación que jamás podrá negarse. No existe castigo divino. Solo existe la consecuencia. Este nuevo Génesis es el testamento de esa idea. El rastro que deja un filósofo cuando destruye una civilización de creencias, y la reemplaza con una visión tan absoluta, tan cruda, tan despojada, que parece más peligrosa que un profeta armado. Las páginas que siguen son una tormenta, una purga, una demolición espiritual. Y cuando termines de leerlas, si es que sales de ellas sin ahogarte,
comprenderás que el diluvio nunca terminó. ¿Qué sigue aquí, dentro de ti? Esperando que seas capaz de sobrevivir a su verdad. Todo comenzó mucho antes de que el mundo se inundara. Mucho antes de que las nubes se ennegrecieran. Antes de que la tierra temblara como un animal herido. Antes de que el viento trajera el olor salado de la extinción. El verdadero diluvio no empezó afuera, sino dentro del hombre. En las cavidades oscuras de su espíritu. En el rincón donde la razón fue abandonada. Donde la ignorancia se volvió un dios. Donde la mentira se coronó como una reina de barro. Spinoza, ese cirujano de almas, ese destructor de ilusiones, nos obliga a mirar el origen del diluvio sin cerrar los ojos. A comprender que la primera ola no es de agua sino de miedo. Que la tormenta primigenia es la que se forma cuando la mente huye de sí misma. Este libro nace de ese vértigo. De esa revelación insoportable. No fue Dios quien destruyó al mundo, fue el hombre quien se dejó morir. El relato tradicional nos habla de un cielo indignado. De un creador cansado de su creación. De una humanidad manchada por sus pecados. Pero Spinoza incinera ese mito con la serenidad de un profeta sin templo. Para él, el diluvio no es castigo, ni advertencia, ni acto divino. El diluvio es la imagen más pura de nuestra propia ruina. Una inundación nacida de las pasiones descontroladas. Del deseo que se vuelve peste. De la superstición que ahoga la razón. Como un padre desesperado ahogaría a su propio hijo para silenciar sus preguntas. En este nuevo Génesis, la violencia no viene del cielo. Viene de la conciencia podrida. Del pensamiento que renuncia a sí mismo. Del espíritu que se prostituye ante sus propios fantasmas. Aquí, la naturaleza, ese Dios sin ira, sin rostro, sin palabra, actúa con la indiferencia absoluta de una fuerza eterna. No juzga. No corrige. Solo muestra. Y mostrar es más cruel que castigar. Las aguas que arrasan ciudades no traen odio, traen verdad. Una verdad demasiado vasta, demasiado fría, demasiado fatal. Para que la humanidad pudiera soportarla sin quebrarse. Porque el diluvio, visto con los ojos de Spinoza, no destruye. Desenmascara. Desenmascara al hombre que creyó ser el centro del universo. Que imaginó un Dios hecho a su imagen para justificar sus miedos. Que construyó templos para ocultar su vacío. Que inventó pecados para negar su propia incapacidad de comprender la naturaleza. Y cuando el agua sube, no borra cuerpos. Borra ilusiones. Arrastra con ellas cada certeza, cada dogma, cada rastro de la arrogancia humana. La muerte que trae el diluvio no es física. Es conceptual. Es la muerte de la mentira. Es la muerte del hombre viejo. Noé aparece entonces no como un hombre santo, sino como el último vestigio de claridad. Una chispa que se niega a ser engullida por la tormenta. Él no escucha la voz de Dios. Escucha el susurro de la razón. Esa voz pequeña y frágil que la humanidad había intentado silenciar durante siglos. Y el arca que construye no es madera y betún. Es la estructura interna de un pensamiento que se protege para no ser devorado por la marea de locura colectiva. Este libro, este nuevo Génesis espinosista, narra no el fin del mundo, sino el fin de la mentira que sostuvieron los mundos humanos. Y el principio de una conciencia más austera, más brutal, más verdadera. Una conciencia que ya no busca milagros. Que ya no espera salvaciones. Que ya no se arrodilla ante tormentas que ella misma creó. Una conciencia que contempla la destrucción sin pedir explicación. Porque finalmente entiende que la naturaleza no explica. No promete. No pacta. Solo existe. Y su existencia es la única ley real. El diluvio, entonces, es el espejo más cruel que la humanidad ha sostenido jamás. Un espejo donde descubre que lo sagrado era una sombra. Que lo divino era una interpretación desesperada. Que el castigo no venía de arriba. Y que la destrucción no era un designio, sino un reflejo. Este es el libro que tienes entre las manos. Un libro que gotea con la humedad de viejas creencias rotas. Que se abre como una herida ancestral.
que no promete paz, sino desgarro. Que no ofrece consuelo, sino desvelo. Un libro que te exige morir un poco para poder entenderlo. Porque cuando termines esta introducción, cuando avances hacia las profundidades de la tormenta que viene, quizás descubras la verdad más devastadora de todas. El diluvio nunca acabó. Todavía está dentro de ti, esperando. El agua que despierta a los muertos. El inicio del fin. No hubo trueno. No hubo relámpago. No hubo señal alguna en el cielo que anunciara el derrumbe del mundo. El verdadero apocalipsis comenzó en silencio, como comienzan todas las agonías profundas, desde dentro, desde una fisura casi invisible en la conciencia humana. Fue allí, en esa grieta donde la razón dejó de respirar, donde nació la primera gota del diluvio. No cayó desde lo alto. Brotó del alma. En los rincones donde el pensamiento había sido sustituido por el miedo, donde la superstición se había encarnado como un parásito luminoso. Donde el hombre se inclinó ante dioses inventados para justificar su propia incapacidad, allí comenzó la inundación. Primero como un rumor insoportable. Luego como un temblor. Después como un océano. La gente no se dio cuenta al principio. Seguían repitiendo oraciones vacías, adorando ídolos sin vida, construyendo templos sobre arenas movedizas, sin saber que bajo sus pies se acumulaba un abismo. Las pasiones fermentaban, enrojecían, estallaban. El odio, la envidia, el fanatismo y el deseo descontrolado se mezclaban en un caldo oscuro que empezó a filtrarse por las rendijas más íntimas del espíritu humano. Era la puta alquimia del colapso. Una alquimia que nadie quiso reconocer, porque aceptar la verdad implica renunciar a la comodidad de la mentira. Entonces ocurrió. Las primeras gotas. No eran de lluvia. Eran de conciencia. Una humedad extraña comenzó a formar charcos donde antes solo había certezas. Una humedad que olía a muerte moral, a abandono interior, a carne espiritual descomponiéndose. La ignorancia colectiva, esa bestia invisible que Spinoza desnudó con una serenidad brutal, comenzó a materializarse como agua. Y ese agua no venía de arriba, sino de lo más bajo del ser humano, de sus propias entrañas filosóficamente gangrenadas. El hombre es su propio verdugo, escribió Spinoza, con la templanza de quien no necesita gritar para destruir un mundo entero. Y en este capítulo, esa sentencia es la clave que abre todas las puertas del horror. Porque el diluvio no es una reacción divina al pecado. Es la reacción natural de la realidad cuando la mentira humana supera el límite que puede soportar. El agua empezó a subir. Primero en los sueños. Luego en la memoria. Luego en la historia. Y finalmente, en la carne. Las personas se despertaban empapadas, no de sudor, sino de una sustancia que no pertenecía al cuerpo. Era la culpa ancestral que por fin encontraba salida, era la ignorancia solidificada en líquido, era el miedo convertido en materia. El diluvio era el espejo perfecto, y en él el hombre se vio a sí mismo sin máscaras, sin excusas, sin religión que lo salvara de lo que había creado. No había Dios colérico. No había juicio. No había sentencia divina. Había consecuencia. Había naturaleza. Había verdad. Y la verdad, cuando se derrama sin filtros, es siempre devastadora. Mientras las aguas crecían, comenzaron a despertar los muertos. No los muertos del cuerpo, sino los muertos del pensamiento. Todas las ideas que el hombre había enterrado para poder seguir viviendo cómodo y ciego. Todas las voces de la razón asesinada por la superstición. Todos los fragmentos de lucidez ahogados en siglos de fanatismo. Ellos regresaban. Regresaban con una violencia silenciosa. Regresaban reclamando lo que se les arrebató. La claridad, la inteligencia, la honestidad brutal de existir sin ilusiones. El diluvio no solo anegaba ciudades. Anegaba creencias. Sumergía religiones enteras. Destruía narraciones sagradas para revelar lo que en verdad había debajo. Un hombre temeroso, pequeño, incapaz de mirar a la naturaleza sin pedirle clemencia. Las aguas arrancaban templos como si fueran mantos frágiles, y bajo ellos solo quedaban ruinas de pensamiento. Las montañas, antes símbolos de firmeza, temblaban ante la presión del océano interno que crecía sin piedad.
La humanidad se ahogaba en sí misma, sin comprender que estaba muriendo por causas que ella misma había sembrado. Lo apocalíptico no comenzó afuera. Comenzó en la grieta interna donde el pensamiento dejó de respirar. Donde la razón fue sacrificada en nombre de un Dios que jamás pidió sacrificios. Donde el hombre confundió su propia voz con la voz del universo. Este capítulo no narra el principio de un desastre físico, sino el despertar brutal de la lucidez. Una lucidez que llega tarde y que se manifiesta con violencia, destruyendo todo lo que no puede sostener su peso. El agua que despierta a los muertos es el inicio de un mundo que se derrumba no por voluntad divina, sino por saturación humana. El diluvio no castiga. Revela. Y lo que revela es más aterrador que cualquier infierno teológico. Que la humanidad no fue destruida por fuerzas externas, sino por la acumulación corrosiva de sus propias pasiones. Por su ceguera voluntaria. Por su miedo perpetuo a ver la verdad desnuda. En este primer capítulo, el lector entiende que el fin ya ocurrió. Que el agua ya está aquí. Que nada podrá salvar a un mundo que jamás quiso salvarse a sí mismo. Y que de todos los muertos que regresaron, el que más duele enfrentar es el que llevábamos dentro. Noé, el último hombre que escuchó el silencio. La conciencia sitiada. Noé no es un elegido. No es un santo, ni un héroe, ni un milagro encarnado. Es simplemente el último hombre que aún oye algo distinto al ruido de su propia desesperación. Porque cuando el mundo se agrieta, cuando las pasiones fermentan en la sangre de los hombres y sus pensamientos se pudren como frutas olvidadas al sol, no queda ningún mensaje divino. Solo queda el silencio brutal de la razón sofocada, un vacío que exige ser escuchado por quienes todavía no han sido devorados desde dentro. Y Noé escucha. El resto de los hombres grita, suplica, maldice, se ahoga en sí mismo sin que una sola gota de agua toque el suelo. Pero Noé permanece quieto, como un cadáver que respira, con los ojos fijos en un horizonte que nadie más puede ver. No busca señales, las señales ya murieron. No busca respuestas, las respuestas se han vuelto espejismos. Lo único que sigue vivo en él es la conciencia, una llama mínima pero obstinada que se niega a apagarse. En un mundo donde todos están poseídos por sus pasiones, donde cada ciudadano es un templo en ruinas incendiado por sus propios deseos, Noé es la resistencia. No lucha contra los hombres, lucha contra la infección que se ha adueñado de ellos. Y entonces comprende la verdad que desgarra la carne de la historia. El diluvio no vendrá del cielo, el diluvio brota del interior del hombre. No hay agua en las nubes, hay agua en la mente. El miedo convertido en marea. La ignorancia convertida en océano. La ira convertida en torrente imparable. El mundo se va a inundar, sí, pero no por castigo divino. Por colapso humano. Y en esa comprensión nace un deber silencioso, frío, inapelable. Noé debe construir un refugio. No para salvar su carne, la carne siempre muere. Sino para salvar la claridad que aún respira dentro de él. ¿Pero qué es el arca? No es madera. No es clavo. No es plano ni arquitectura. Es una fortaleza interior, un bastión mental contra la inundación emocional que se cierne sobre el mundo. Un lugar donde la razón pueda sobrevivir cuando el resto de la humanidad sucumba a su propio caos. Noé no espera una voz divina. Noé no espera un pacto, ni un arco iris, ni una promesa. Lo único que escucha es el silencio. Y es ese silencio, crudo, desalmado, absoluto. El que le dice que debe apartarse del rugido colectivo y levantar un espacio donde el pensamiento no pueda ser ahogado. Mientras el mundo festeja su propia caída. Mientras las voces de los hombres se convierten en un coro de locura que retumba en los huesos de la tierra. Noé trabaja. No construye un barco. Construye una resistencia. Una idea. Un último rincón donde la conciencia pueda sobrevivir al apocalipsis humano. Noé es, así, el primer filósofo del fin del mundo. El hombre que no se salva. El hombre que se conserva. No por gracia divina, sino por una claridad que duele como una herida abierta. El arca, santuario del pensamiento libre. La construcción de la resistencia interior.
El arca no nace del miedo. Nace del hartazgo. Del hartazgo de ver al mundo arrodillarse ante sus propios fantasmas. Del hartazgo de contemplar cómo la humanidad destruye la razón. Con la devoción de quien sacrifica a su último hijo para aplacar a un dios imaginario. Noé, el último hombre que oye el silencio. Se convierte ahora en el primer hombre que decide no hundirse en él. Ya no es solo un espectador del derrumbe interior del mundo. Es un constructor de resistencia. Un albañil de claridad en medio del lodazal emocional. Porque el arca, y aquí Spinoza lo revelaría con una violencia que quiebra huesos. No es un barco. Nunca lo fue. Nunca hubo madera suficiente para salvar a nadie. Pero sí conciencia suficiente para sostener lo que aún podía sobrevivir. El arca es la última fortaleza del pensamiento libre. Una estructura levantada no contra el agua, sino contra el delirio humano. Cada tabla que Noé coloca no viene del bosque, sino de su alma desgarrada. Cada clavo que hunde es una renuncia a las mentiras heredadas, las supersticiones que paralizan, las tradiciones que mutilan, las creencias que atan a los hombres a su propia oscuridad. Construir el arca es destruir el viejo mundo. Pero desde adentro, desde la raíz donde germina la ignorancia que nos devora. Es un acto de violencia simbólica. Tan brutal como abrirse el pecho y arrancar las emociones que exigen devoción ciega. El martilleo de Noé no suena como trabajo. Suena como ejecución. Como sentencia. Como la caída lenta, dolorosa, inevitable. De un universo que preferiría ahogarse en sus convicciones, antes que enfrentar la desnudez de la razón. Cada contenedor sellado, cada compartimento del arca, no guarda animales, ni comida, ni linajes para un mundo nuevo. Guarda límites. Los límites que la mente impone a sus propias tempestades internas. Esos límites que separan la claridad del abismo, la serenidad de la furia, la comprensión de la superstición. Porque la verdadera inundación no es el agua, sino el fanatismo. Un océano viscoso y sofocante que exige sometimiento. Que quiere arrastrar a todos en su corriente violenta. Para que nadie fracase solo. Para que la locura pueda sentirse acompañada en su caída. Pero Noé, que ya no es hombre, sino rebelión pura. Clava, sella, levanta, resiste. Mientras el mundo grita, él construye. Mientras los hombres se hunden en su propio diluvio emocional. Él levanta un refugio que desafía al caos humano. El arca es su respuesta, su desafío. Su declaración de guerra contra la sombra que busca engullirlo. Un acto de insurrección ontológica. La razón negándose a ser devorada por el pánico colectivo. El arca no flota sobre las aguas. Flota sobre la decadencia humana. Es la rebelión última. El puño cerrado del pensamiento libre. Levantado contra el universo entero. El diluvio, la tormenta que revela la verdad. La violencia sin odio. El agua cae. Pero no cae como castigo. Cae como revelación. El mundo se abre como una herida antigua que por fin supura toda la infección acumulada durante siglos. No hay trueno que anuncie la ira de un Dios. No hay voz divina. No hay juicio celestial. Solo hay naturaleza, indiferente y perfecta. Cumpliendo su curso como un animal inmortal que jamás ha necesitado de la aprobación humana. Y entonces, el diluvio comienza. La primera ola no destruye, desnuda. Arranca templos como si fueran hojas secas. Derriba ídolos que alguna vez parecieron eternos. Borra las fábulas que los hombres construyeron para protegerse del vacío. Porque el ser humano no teme al agua. El ser humano teme la verdad. Y la verdad es un océano que ningún creyente puede domesticar. Que ningún sacerdote puede poseer. Que ningún rey puede encadenar. El diluvio cae sin odio. Esa es su violencia más cruel. Todo lo que destruye lo hace con la serenidad del viento que cruza un cadáver sin detenerse. La naturaleza no castiga, ocurre. Y en su ocurrir, revela lo que siempre estuvo oculto bajo el ruido humano.
Las ciudades se disuelven como azúcar en un caldo hirviente. Los montes, tan soberbios, tan arrogantes, tan seguros de su eternidad, son tragados por la inmensidad líquida que no reconoce límites. Las multitudes, aquellas que gritaron por salvación, que exigieron explicaciones, que suplicaron misericordia a sus propios dioses inventados, se convierten en murmullos, en burbujas, en un eco efímero que se pierde en la garganta insondable del océano. El diluvio no destruye cuerpos, destruye mentiras. Y esa es la destrucción que más duele. La fe ciega se disuelve. Las supersticiones se derriten. Las máscaras se desprenden de los rostros como piel quemada. El hombre se ve a sí mismo en el reflejo del agua que lo devora. Y comprende la verdad absoluta que Spinoza intenta gritar a través de los siglos. No hay castigo divino. Solo hay causa y consecuencia. Solo hay naturaleza siendo naturaleza. El ser humano nunca fue inocente. Nunca fue elegido. Nunca fue hijo privilegiado de ningún reino celestial. Fue, y seguirá siendo, una criatura frágil, rebosante de miedo, que inventó dioses para no ahogarse en el vértigo de saber que jamás fue el centro de nada. Cuando el agua lo cubre todo, un silencio ancestral se alza entre las olas. El silencio de la verdad revelada. Un silencio más aterrador que cualquier trueno. Más devastador que cualquier ira divina. Porque ahora el hombre ve lo que siempre fue. Una sombra temblorosa escondiéndose del filo de la realidad. Una criatura que teme la verdad porque intuye que la verdad puede destruirlo más fácilmente que cualquier diluvio. Y mientras los océanos tragan los restos del mundo. Y la naturaleza recupera lo que le pertenece. Noé, en su arca mental, observa no la furia del fin, sino la precisión con la que la verdad desmantela el engaño. El diluvio no castiga. El diluvio revela. El mundo ahogado, la purga del alma. La muerte necesaria. La humanidad muere gritando. Grita con una intensidad que desgarra la atmósfera, que astilla el aire, que convierte cada bocanada en un acto desesperado de negación. Pero el agua, esa juez indiferente, esa diosa sin rostro, no escucha. Nunca escucha. Los hombres se hunden sin que el mar se inmute. Las pasiones que antes dominaron sus vidas rugen por última vez. Pero en las profundidades se diluyen como tinta en un océano infinito. Los deseos que los gobernaron. Las supersticiones que los encadenaron. Las convicciones que los cegaron. Todo se hunde sin gloria. Sin epitafio. Sin recuerdo. Este capítulo es la autopsia moral del hombre. Y el cadáver que yace sobre la mesa del mundo. Es grotesco y sublime a la vez. Aquí Spinoza abre la carne de la historia con una precisión filosófica que destruye cualquier consuelo. Examina con frialdad la causa verdadera del fin. No un Dios sediento de justicia. No un castigo enviado desde los cielos. No una voluntad superior corrigiendo a su creación. La causa es humana. La causa es interna. La causa es inevitable. La humanidad se ha matado a sí misma. Como una serpiente que se devora la cola hasta tragarse el corazón. El diluvio no es más que el espejo final. El último reflejo. El único escenario donde la verdad puede mostrarse sin las máscaras que el miedo fabricó durante siglos. Y en ese espejo, el hombre ve, por fin, que toda su historia ha sido un ritual de autodestrucción. Los templos se desploman. Las oraciones se ahogan antes de abandonar la boca. Los profetas se convierten en sombras arrastradas por la corriente. La arrogancia colectiva. Esa soberbia que exigía ser eterna. Se deshace como barro bajo la lluvia. No hay misericordia. No hay redención. No hay testigos. Solo hay naturaleza, cumpliendo su curso con la suavidad de una guadaña que no odia, que no piensa, que simplemente corta. El diluvio limpia, sí, pero no como un bálsamo sobre una herida. Limpia como una herida que sangra hasta que todo se vacía. Hasta que no queda nada que pueda infectar al mundo de nuevo. No es desinfección espiritual.
Es drenaje. Es purga. Es la expulsión violenta de todo aquello que era incompatible con la verdad. La destrucción es total. Absoluta. Monstruosamente hermosa. El fin de la humanidad aparece no como un castigo, sino como una conclusión lógica. Un cierre natural. Una consecuencia matemática del error fundamental que la definió. Haber elegido el mito sobre la razón. El miedo sobre la claridad. La ilusión sobre la realidad. En ese fin absoluto, la mentira muere. Y por primera vez en la historia, el mundo queda limpio. No puro. No salvado. Solo vacío. Un vacío que no acusa. Un vacío que no perdona. Un vacío que simplemente es, como lo ha sido siempre la naturaleza. Eterna, indiferente, invencible. Ese vacío es la tumba del hombre. Y al mismo tiempo, la única verdad que nunca necesitó de creyentes. La tierra que surge, el nuevo génesis interior. El nacimiento después del colapso. Las aguas retroceden. Pero no retroceden como un gesto de clemencia. No se abren como una promesa, ni como un perdón. Se retiran con la misma indiferencia con que llegaron, dejando atrás un silencio que pesa más que cualquier ruina. El mundo, tal como fue conocido, ya no existe. No hay ciudades para reconstruir, ni genealogías que preservar, ni altares que restaurar. Todo lo que el hombre amó, temió o veneró, ha sido devorado por el océano de su propia ignorancia. Y sin embargo, algo se alza. No una tierra nueva. No un Edén renovado. No un paraíso restaurado. Lo que surge es una mente. Una mente que ha sobrevivido al colapso absoluto. A la disolución de todo sentido heredado. A la muerte ritual de las ilusiones que lo mantenían de pie. Esa mente, frágil y desnuda, es el único territorio que respira cuando el diluvio se ha ido. Este es el nuevo Génesis. Pero no un Génesis histórico, ni cosmológico, ni mítico. Es un Génesis interior. Un nacimiento psicológico, espiritual, filosófico, que no necesita fechas, ni libros, ni milagros, ni testigos. Porque el renacer no es un regalo. Es una conquista. La conciencia despierta como un animal herido que abre los ojos en medio de los restos de su propio cadáver moral. Ha perdido todo. Las certezas. Los mitos. Los dioses que inventó. Los amuletos que lo protegían del vacío. Pero en esa pérdida brutal, en esa amputación del alma, encuentra la posibilidad de algo que jamás había poseído. Claridad. Noé, o lo que Noé simboliza. Emerge entre las aguas con una mirada que no busca cielo ni salvación. Su mirada se dirige hacia adentro. Hacia ese abismo donde por fin comprende que Dios no era un rey, ni un juez, ni una voz desde las nubes. Dios es la naturaleza. Y la naturaleza es indiferente, infinita, implacable. Y en esa implacabilidad, en esa ausencia de privilegio, en esa imposibilidad de negociar con la realidad, la mente encuentra su verdadera libertad. El arco iris aparece, pero no como un pacto celestial. Aparece como un recordatorio trágico. La tormenta interior puede calmarse si uno deja de exigirle a la existencia que tenga forma humana. Si uno aprende a amar la verdad aunque corte, aunque hiera, aunque destruya. La tierra que surge no es un paisaje. Es una conciencia reconstruida sobre la devastación. Es un yo que ya no teme a la muerte porque ha muerto antes. Es un espíritu que ya no se aferra a ídolos porque los vio hundirse sin resistencia. Es una razón que ya no huye del dolor porque entendió que todo nacimiento tiene su precio. Este capítulo es la poesía dolorosa del renacer. Un renacer sin luz, sin música, sin celebración, pero con una intensidad que atraviesa la piel hasta quemar los huesos. Porque el nuevo Génesis no promete felicidad, solo promete verdad. Y la verdad
como el diluvio. No ama. No odia. No perdona. Solo es. Y ante ella, la mente que ha sobrevivido al colapso respira por primera vez con una libertad tan pura que parece sacrílega. El hombre que sobrevivió a sí mismo. La revelación final. El agua ya no cae, pero su memoria sigue goteando dentro del hombre. El mundo parece tranquilo, pero esa calma es apenas una piel delgada que cubre un campo devastado. El silencio posterior al diluvio no es paz, es una confesión. Una revelación brutal que no necesita truenos para hacerse eterna. Porque aquí, en este último capítulo, se descubre lo que siempre estuvo oculto. El diluvio no vino del cielo, brotó del hombre. Fue su miedo el que abrió las grietas. Sus pasiones las que levantaron la marea. Su mentira la que oscureció el firmamento. Y ahora, frente a la tierra mojada que todavía respira muerte, el hombre entiende por fin que no sobrevivió al mundo. Sobrevivió a sí mismo. El agua arrasó templos, gobiernos, ciudades, reyes, profetas, mandamientos, esperanzas. Pero lo que quedó no es ruina. Es la verdad desnuda, temblorosa, hambrienta, sin lugar donde esconderse. Spinoza no ofrece consuelo. No promete cielos nuevos ni pactos eternos. Solo entrega una sentencia tan fría como la lluvia primera. El hombre solo se salva cuando descubre que no necesita ser salvado. No hubo un Dios que levantara la mano para detener la tormenta. No hubo un castigo milenario ni una justicia divina. No hubo ira celestial. Solo la naturaleza siguiendo su curso implacable. Indiferente a plegarias. Indiferente al dolor. Indiferente a los nombres con los que pretendemos domesticarla. El arca, entonces, no fue una nave. Fue un estado del alma. Una cavidad interior donde sobrevivió la última chispa de lucidez. Esa que el hombre casi ahoga con sus propias manos. Porque somos todo a la vez. La furia que destruye. El agua que arrastra. La madera que flota. La semilla que resiste. La sombra que quiere morir. Y la luz que se niega a desaparecer. En este final, la humanidad no es una especie renovada, sino un individuo que ha atravesado su propio abismo. Su viejo yo se hundió con los ídolos, con las supersticiones, con las excusas con las que intentó evadir su responsabilidad. Ahora, el hombre renace sin promesas, sin profecías, sin mediadores. Renace con una conciencia más afilada que cualquier espada, con un silencio interior que ya no es miedo sino claridad. Y la última línea, la última verdad que cierra este nuevo Génesis, no es un canto ni un lamento, sino una constatación filosófica devastadora. La naturaleza nunca quiso destruirte. Solo te mostró lo que eras. Y esa revelación, más que un final, es un comienzo que arde. Reflexión final. El diluvio nunca fue agua, fue verdad. Una verdad tan brutal que ningún hombre, ningún templo, ningún dogma pudo contenerla. Y cuando cayó, no descendió desde el cielo como un castigo divino. Brotó desde dentro, como una herida que se abre sola porque no puede seguir fingiendo que no existe. El mundo no se ahogó por la ira de Dios. Se ahogó por la incapacidad humana de enfrentar su propia sombra. La marea no arrastró ciudades, arrastró mentiras. No destruyó montes, destruyó certezas. No apagó vidas, apagó ilusiones que se creían eternas. Spinoza lo comprendió con la claridad despiadada que solo poseen los que ya se quemaron por dentro. La naturaleza no premia, no castiga, no espera, no escucha. Solo es. Indiferente, infinita, impasible. Y el hombre, que tanto teme esa indiferencia, inventó a un Dios que lo mirara. Un Dios que lo juzgara, que lo castigara, que lo amara. Cualquier cosa, menos aceptar el abismo de una existencia sin testigos. Pero el diluvio es la ruptura de ese sueño infantil. Es el instante en que todo lo inventado se derrumba y queda solo lo que es. El rugido del agua es la voz de la realidad diciendo: mira. Por fin mira. Porque el verdadero terror no es la muerte.
sino la revelación de que siempre fuimos más pequeños que nuestras palabras, más débiles que nuestras fábulas, más frágiles que nuestras creencias. El diluvio arrasa, no para destruir, sino para mostrar. Limpia, no como un acto de piedad, sino como una consecuencia inevitable. Todo lo que no es verdad se deshace. Todo lo que es sombra se hunde. Todo lo que es ficción se diluye como barro bajo la lluvia. Y entonces queda la pregunta que desgarra el alma. ¿Qué queda de nosotros cuando ya no queda nada que podamos fingir? Queda el ser desnudo, sin atajos, sin oraciones, sin refugios. Queda esa pequeña chispa que sobrevive a pesar de nuestra propia cobardía. Queda el hombre que ha visto su propio fin, aún así, sigue respirando. Queda la conciencia que renace luego de verse destruida. Ese es el nuevo Génesis. No un mundo creado por un Dios misericordioso, sino un hombre reconstruido por su propia devastación. Un hombre que ha atravesado su diluvio interior y ha descubierto que el único pacto posible es con la verdad que lo habita. Al final, Spinoza nos arroja la sentencia que quema como una marca. No fue Dios quien te destruyó. Fuiste tú. Y también eres tú quien puede renacer. El diluvio no es el final de la historia. Es el principio del hombre que por fin se atrevió a mirarse sin temblar. El hombre que comprendió que la tormenta no vino para castigarlo. Vino para revelarlo. Y esa revelación, tan devastadora como luminosa, es el único Génesis que realmente importa. El diluvio no es historia, es advertencia. No aún escrita en tablas de piedra ni en la memoria de profetas alucinados, sino grabada en la carne humana, en el punto exacto donde la mente se fractura. Y el espíritu comienza a suplicar por una verdad que sabe que lo va a destruir. Porque el agua, esa oscuridad líquida, no cae para limpiar. Cae para desenmascarar. Y cada gota que se derrama sobre el mundo es un pensamiento que no quisimos confrontar. Un deseo que ocultamos bajo plegarias rotas. Una pasión podrida que fingimos divina. Spinoza, desde su silencio que quema, nos revela la herejía absoluta. El diluvio es el fracaso total del hombre de comprenderse a sí mismo. No hay arca suficiente para la ignorancia acumulada. No hay montaña lo bastante alta para huir del miedo que hemos alimentado por siglos. No hay Dios capaz de salvar una especie empeñada en devorarse desde dentro. Las aguas no arrasan el mundo. Arrasan la mentira en la que el mundo se sostenía. Arrancan los cimientos morales, los templos levantados sobre supersticiones. Las palabras que creíamos eternas y que ahora gotean como sangre. El diluvio es la revelación más cruel. Todo lo que el hombre llama sagrado no es más que un muro levantado contra su propio terror. Un muro que se disuelve apenas la naturaleza respira. Porque la naturaleza no es madre, no es juez, no es salvadora. Es una presencia inmensa y silenciosa que no necesita nombres. Y ese silencio, ese abismo sin rostro, es lo que el hombre teme más que a la muerte. Por eso inventó a un Dios que lo mirara. Por eso creó un cielo para sentirse elegido. Por eso imaginó un castigo para creer que tiene sentido. No soporta la verdad desnuda. Somos demasiado insignificantes para justificar una tormenta. Y sin embargo, la tormenta ocurre. No como castigo, sino como consecuencia. El diluvio no es divino. Es humano. Es la acumulación de errores, delirios y pasiones degeneradas. Un mar formado con nuestras propias manos. El agua sube, no para borrar el pecado, sino para exponerlo. Para mostrar que nunca hubo inocentes. Que nunca hubo elegidos. Que nunca hubo una promesa celestial esperando del otro lado. Solo queda el hombre enfrentado a su propio reflejo. Un reflejo que grita, que se retuerce, que pide respiración. Mientras el mundo se hunde detrás de él. Y después, cuando todo está muerto. Cuando el ruido se ha extinguido y solo queda un silencio mineral. La verdad emerge como un cadáver que flota. El hombre no sobrevivió al diluvio. Sobrevivió al suicidio moral que lo provocó. Ese es el nuevo Génesis según Spinoza. No un comienzo hermoso, sino una resurrección arrancada con uñas ensangrentadas.
Una conciencia que renace solitaria en un mundo sin ídolos, sin promesas, sin fantasías. Un hombre forzado a aceptarse sin máscaras. A reconocerse como la tormenta y como el náufrago. Y entonces entiende, por fin, la sentencia que lo libera al mismo tiempo que lo hiere. La naturaleza nunca quiso destruirte. Solo esperó a que dejaras de mentirte. Ese es el verdadero diluvio. La caída de todo lo que creímos necesario para vivir. La muerte de todo lo que nos impedía existir. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.